Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también, en este episodio número 49. Ya nos quedan 3 para llegar al 52, que es ese hito que me había marcado de hacer uno a la semana y que lo estoy cumpliendo contra todo pronóstico. Episodio 49. El episodio 48, que se llamaba Comunica y Atrévete, invité a mi amigo Pedro Acuña, que es Account Manager de Pure Fitness, y estuvimos hablando acerca de la importancia de considerar la experiencia del cliente o la experiencia del usuario a la hora de crear espacios y a la hora de crear marca en los diseños de los nuevos gimnasios, ¿no? Entonces, a partir de ahí hablamos de cómo se están diseñando los espacios, cómo lo hacen ellos, qué metodología usan para encarar los proyectos. Hablamos obviamente de qué es el boutique, porque en las últimas me he dado cuenta que en las últimas conversaciones siempre sale que es el boutique. De hecho, en esta que ahora os comentaré también salió. Pero el boutique, cómo se están diseñando, si hay boutiques que están creciendo con la experiencia cliente en el centro, si hay copias de otros que no se están haciendo, en fin, hay un montón de cosas que salieron ahí en la conversación que me gustaron mucho y además hablamos acerca de que hay buen fitness, pero hay que seguir innovando, hay que seguir atreviéndose a hacer cosas nuevas y eso es una de las cosas que me gustó, por eso le pusimos al episodio Comunica y Atrévete. Y el Comunica viene de que un punto que tenía Perico era que es importante saber quién eres, interiorizarlo y comunicarlo. Entonces, por eso, comunícalo, haz ese ejercicio de cómo quieres ser, qué quieres ser. De hecho, así empiezan sus proyectos. Bueno, todo eso está contado ahí. La verdad que aprendí mucho con Perico, me la pasé muy bien. Pedro Acuña, yo en confianza le digo Perico. Creo que todo el mundo lo conoce por Perico, realmente. Y nada, ahí está ahí el episodio número 48. En este episodio número 49, es un episodio que disfruté mucho con un amigo que se llama Borja Ropero, un gran conocido de la industria en Galicia o la industria en España en general. Borja y yo nos conocimos hace muchísimo tiempo, hemos colaborado en algunas cosas cuando estábamos en nuestros antiguos trabajos y además ahora os contaré en cositas que él hace, eventos que hace con su nueva consultora. Y con Borja la idea era hablar acerca de cómo está el mundo boutique nuevamente, pero como nos encanta la tecnología, empezamos hablando de tecnología. Y una de las cosas que me gusta hablar con Borja es que estamos muy en sintonía en siempre cuestionándonos cosas, ¿no? ¿Y por qué Apple hace esto y no está dentro de la industria del fitness? ¿Por qué Google hace esto? Etcétera, etcétera. Entonces como que empezamos hablando de eso y empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Como él y yo nos conocimos hace como 12 años o así, ¿ha cambiado algo en tecnología? ¿Ha cambiado algo en la experiencia del cliente con tecnología? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los obstáculos? Llegar a un nuevo entrante que no estamos viendo, un Amazon RP Fitness que va a ser una disrupción enorme. ¿Cuáles son los consejos y las cosas que se encuentran los operadores a la hora de implementar tecnología? Nos fuimos un rato hablando de eso y es como os decía, a mí me gusta mucho hablar con Borja por eso, porque nos cuestionamos las cosas y aunque sonamos cañeros y sonamos críticos, todo lo contrario, viene desde un buen lugar, viene desde queremos que pasen cosas y bueno, ahí dejamos diferentes puntos de vista y pistas de que creemos que hay buen fitness, coincidimos y de hecho es otra de las cosas que hablamos de que él ahora está haciendo una práctica en consultoría, en puesta en marcha de centros de entrenamiento personal en Galicia. Ahí se está desenvolviendo con su consultora AccessFit, que por cierto hacen unos eventos muy buenos. Estuvo un evento el año pasado y la verdad que estuvo bastante bien y me parece que, bueno, ahí hay pistas del próximo. Y hay muy buen fitness en líneas generales y ahí estuvimos hablando de la cantidad de centros de entrenamiento. Ahí Borja dijo y dejó algunos números y algunas cosas que me parecieron fantásticas y la verdad que estuvo muy bien. Entonces fue tecnología, estado del fitness, boutique, centros de entrenamiento personal y ahí estuvo toda esa combinación de la conversación que al final queríamos hacer unos 40 minutos y se nos fue a la hora, o sea que siempre es muy... Ya sabíamos que con Borja nos íbamos a ir de tiempo. Y nada, muy buena conversa, espero que la disfruten. Borja Ropero fue coordinador de Antiguo Serviocio, ahora actualmente es B1, estuvo como director de Mais que Agua 13 años y también estuvo en el proyecto Meufit, un proyecto dentro del mismo, desde el paraguas Mais que Agua. Ahora lleva 3 años haciendo consultoría en centros deportivos, en centros de entrenamiento personal, en Galicia, de la mano de AccessFit, esta consultora que él lidera. Y nada, lleva 3 años haciendo proyectos, poniendo en marcha centros, lleva como 15 centros, 15 marcas, procesos, mejorando los procesos de clientes y está muy metido en esa operativa. Así que muy bien, espero que disfruten este
episodio con Borja. Y nada, nos estamos viendo en el próximo episodio, que es el episodio 50, que es donde hago un resumen, como ya saben. Chao. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Creo que la última vez que nos vimos fue en A Coruña, Santiago. No, en Santiago. ¿Qué tal? Es verdad, en el evento. Claro, en el ¿Cómo estás? evento. En el mes de mayo del año pasado. Bueno, del año Fue pasado, 2025. Es que decimos año pasado, ya han pasado 12 días. Es verdad que hicimos un evento organizado por AccessFit, que estuvimos hablando de experiencia cliente y todo eso. ¿Cómo estás, tío? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Bien, bien, la verdad que muy agradecido porque hayas querido charlar un ratillo. Ya sabes que para estas cosas a mí me encanta siempre debatir, comentar cosas, poner en duda lo que hacemos vamos, que yo encantado. Eso está muy bien, tío, lo de poner en duda. Yo me acuerdo que nosotros nos conocimos en tu época de Maíz que Agua, en mi época de Life Fitness, hace un porrón de años. Yo creo que fue Mm. una de las primeras instalaciones que visité de que cuando salí de Barcelona, fue ahí en Galicia, me acuerdo. Y ya nos cuestionábamos, es que todo debería ser, la tecnología debería ser una cosa ya que con el ojo sepa quién soy, no sé cuánto y no sé qué. Y eso fue hace un montón de años. ¿Tú crees, Sí, Borja, que ha cambiado la cosa o sigue estando igual? para mí no ha cambiado mucho. Mira, yo claro, llevo escuchando esto del tema de la experiencia de cliente, bueno, ya a lo mejor algunos 10, 12, 14 años, ¿no? Y el otro día incluso me decía un amigo, esto de la experiencia de cliente es la nueva calidad de servicio, ¿no? Que se decía hace años, se hablaba cuando alguien quería prestar un servicio, no, Calidad total, ¿no? quiero prestar un servicio de calidad, ¿no? Y ahí parecía que entraba todo. Y entonces ahora parece que entra todo en esto de la experiencia de cliente. Y sí que es verdad que, y tal y como nos conocimos tú y yo en aquel momento con el tema de Life y Mais que Auga y lo de la tecnología, claro, yo me pongo a pensar ahora cuánto hemos evolucionado con respecto al uso de la tecnología y ser una facilitadora en lo que es la experiencia de cliente de alguien que va a un gimnasio, y creo que estamos más o menos igual. Creo que estamos más o menos igual. Sí, han aparecido marcas bueno, que han creado un inicio en lo de la experiencia de cliente con una valoración previa en la que te mide y a partir de ahí la máquina se adapta a ti y bueno, venga, y te hace un pequeño test de fuerza y a partir de ahí todo se adapta. Bueno, venga, vale. Mm, Pero no sé si tú te acordarás, pero yo una de las cosas que en aquellos años yo te decía, que ya te digo, estamos hablando de eso hace 13, 14 años, por ahí, más o menos. sí, sí, claro, yo te decía, es que teniendo toda la información que tenemos, lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Y lo poco que se usa esto. Y yo te decía así de broma, porque a ti te gusta correr, a mí me gusta correr, y yo te decía, si las cintas saben que Juan y Borja se suben a la cinta todos los días a correr o que durante la semana le meten en la cinta 50, 40, 30 kilómetros semanales, es que seguramente ese cliente esté preparando algo. Entonces, Claro, a claro, partir de ahí, lo lógico sería claro. que sucedieran cosas, ¿no? Y lo lógico sería que, pues o bien el centro tuviera esta información de que Borja y Juan están preparando algo o que intuyen que están preparando algo y en qué te podemos ayudar. Claro. Eso sería para mí la experiencia de cliente eh, asociada a la tecnología. Y que yo me acuerdo, es que yo pienso igual, ¿eh? Y yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que no es un tema tecnológico. Yo creo que es un tema de estrategia de los fabricantes, de estrategia de proceso, de integraciones entre los diversos satélites que se mueven dentro de un ecosistema digital, ¿no? El RP, el de las máquinas, el de la báscula, el del torno, el de las castilleros, yo qué sé. Yo creo que no es un tema de tecnología, no es un tema de ceros y unos, o sea, porque como tú bien dices, la información está ahí. Es que de alguna manera no sé por qué en el fitness no ha llegado, no sé si llegará Amazon Fitness o llegará Mercadona Fitness, el que sea, y diga, espérate, yo voy a agarrar de aquí, de aquí, de aquí, y yo sí voy a mezclar esto y le voy a dar al operador. Por ahí Bueno, Fitness yo siempre, KPI o alguno de estos está haciendo algo. a ver, yo tengo ahí la verdad que a ti no sé si te lo dije, pero sí que se lo he dicho a mucha gente, que yo tengo
yo tengo como una especie de idea paranoica de que los ERPs, tal y como los conocemos, desaparecerán. Estoy plenamente convencido. No sé cuánto durará, si será relativamente pronto o no, pero estoy convencido que el mayor ERP que existe y que es capaz de hacer todo esto que estamos hablando, ya funciona y lo tenemos todos, Del que es teléfono. Google. Que es Ah, Google. bueno, ya, Google, claro. Claro, es que Juan, ¿qué sentido tiene, y hablando de esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene que cuando alguien se va a dar de alta a un gimnasio, centro de entrenamiento, donde sea, qué sentido tiene que yo llegue allí y te tenga que decir mi nombre, mi apellido, mi DNI, te tenga que dar de nuevo todos mis datos, como suele suceder en casi todos los gimnasios, eh, cuando realmente solo haciendo una cosa ya debería aparecerte todo lo básico, que es darte mi correo electrónico. Claro. Y, y, Bueno, y es... de hecho, verdad que te corte, pero de hecho, el gimnasio es una suscripción, Mm, una membresía. Yo qué sé, esta misma plataforma que utilizo, Riverside, es una plataforma, es una membresía. Yo cuando me di de alta y pagué mi plan y no sé cuánto, no sé qué, si deseas vincularlo con Google, sí, ya Google Pay, etcétera, etcétera, ya tengo mi perfil, olvídate, eso ya es. utilízala, día uno, ya está. Eso es. Es que, es que si te lo pones a pensar, y te digo más, decías, el problema no es los ceros y los unos, el problema es la unión de todo, de todas las tecnologías, el RP, el sistema de CRM, etcétera. Pero es que, efectivamente, es que el problema está ahí porque es como que todos quieren estar cerrados, nadie quiere facilitar. Entonces, bueno, te acordarás perfectamente cuando fuimos al hub de Life allí, que fue una de las discusiones eternas de, Dios mío, Live nos tiene que facilitar las cosas con Deportweb o con Egym o Hello, con quien sí, sí, sea. sí, sí, sí. Y a partir de aquí tiene que haber una vinculación en la que todas las plataformas sean facilitadoras. Claro, eso no sucede. Entonces, como no sucede, yo estoy convencido que si Google quiere, tira abajo todos los RPs de gimnasios, porque tiene sistema de reservas. Tiene el Google Calendar con su propio sistema de reservas porque se puede hacer a través de Google. Mm. Tiene email marketing. Tiene los datos de los clientes. O sea, tiene la Tiene mayor pagos, base de datos del mundo. tiene pagos. Tiene el sistema de pagos. Tiene absolutamente todo. Y aún por encima es abierta. Te permite Claro, vincularla con absolutamente todo. Ahora que andamos todos un poco locos con esto de la inteligencia artificial, te das cuenta que todo el sistema que tiene Google montado te permite vincularte con Cloud, te permite vincularte con N8N, lo haces todo sin problema claro. ninguno. Y resulta que para poder obtener la información de que un cliente que con la pulsera se loguea en una cinta me llegue bueno, ya ni me llegue, que no tenga ni que hacerlo, que es Claro, que la sí, sí. información de que si pasa de 30 kilómetros a la semana, automáticamente le llegue un correo al cliente de, oye, creemos que estás preparando algo, si necesitas prepararte y necesitas ayuda, te proponemos esto, esto y esto. Y eso es la Tal cual. experiencia de cliente. Eso Tal bajo cual. mi punto de vista. Pero fíjate que incluso los fabricantes que tienen todo esto atado, un Tecnogym de turno, que tienen todo de punta a punta, tampoco llegan ahí. Entonces yo por eso, sí, bueno, llegan te propongo un nuevo plan, te mando una felicitación de tal hito, digamos que sí hay algunas cosas u otras, pero yo creo que sigue siendo, no es como el Duolingo, por ejemplo, que el Duolingo, bueno, es medio pesado el búho este, ¿no? Que te va a ir Sí, ladrando, pero sabe muy bien dónde estás llegando, qué quieres conseguir, te gamifica, te no sé cuánto. Yo no sé si estamos ahí en el fitness todavía. Sí es verdad que hay otros fabricantes que van haciendo cosas, juegos y tal, y ven y pésate y hace cosas, pero yo no sé si esto va a pegar una acelerada con la IA brutal. espero, Quiero creer que sí. espero. O que llegue algún entrante que salga un nuevo entrante de los RPs o no sé, algo que no hemos visto, creo yo. Es que, ¿sabes qué pasa? Mi sensación, Juan, mi sensación, y te lo digo, joder, lo digo desde el máximo de los respetos, y ojo que yo también ya voy entrando en una edad. Pero mi sensación es que siguen los mismos. Mm, Siguen los mismos en absolutamente todo. Siguen los mismos de hace 20 años,
dirigiendo los gimnasios, las grandes marcas, siguen los mismos vendiendo las máquinas. Entonces, ¿hasta qué punto son capaces los que llevan haciendo lo mismo los últimos 20, 25 años, son capaces de darle un vuelco a esto y empezar a hacerlo de otra forma? Pues tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Mira, yo desde hace unos meses tengo contacto ahí con unos chicos jóvenes de La Coruña y claro, y tú hablas con ellos, 20, 22 años, y tú hablas con ellos, son programadores, etcétera, y claro, no entienden algunas cosas que hacemos. Y no entienden que haya que entrar en una página web o en una aplicación para hacer una reserva. No lo entienden. Claro. Y tú dices, ostras, claro, a mí el primer día que me empezaron con esto, me decían, es que esto no tiene sentido, Borja. Y le digo, ¿pero por qué no tiene sentido? Y me dice, porque los que venimos por detrás no queremos entrar en una aplicación, no queremos entrar en una web para reservar nada. Yo simplemente se lo quiero decir a un WhatsApp y que ese WhatsApp me reserve. Y dices, wow. Claro, tiene toda la lógica. Claro, y de voz, además. Y de Oye, voz. Resérvame una clase. Claro. Yo Entonces, algunas cosas de estas he visto en Inglaterra. Sí, no, se empiezan a hacer cosas. Hay algunas cosillas, no masivo, y como yo lo que estoy viendo son como pequeñas iteraciones de lo mismo. Por ejemplo, el tonal, un espejo que lo pones en tu casa con unos servomotores y unas cuestiones y unas caderas y no sé qué. No, ese espejo no deja de ser otra pantalla. O sea, básicamente un teléfono grande, si me apuras, ¿no? O sea que no es tan novedoso desde mi punto de vista. O alguna pulsera, algún wearable que se te ve la imagen en la pantalla. Esto lo inventó Mason hace años y hay muchas iteraciones de lo mismo. Quizás Apple ha sido más innovador con el Apple Watch y con las clases y tal, pero claro, él no se conecta con depende quién. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Porque el dato del tesoro. Entonces... pero fíjate, es que, no sé, cosas sencillas, ¿no? Como acabas de nombrar a Apple y entonces dices, y con respecto al tema de la experiencia de cliente, yo tengo un Garmin y yo sí quiero cambiar de actividad en el Garmin, y tú lo sabes bien, tienes que escoger la actividad y darle para que te cambie de actividad. Y los que hemos hecho triatlón, si quieres cambiar de actividad, tienes que tenerlo preconfigurado, tienes que darle y entonces te cambia. Eso es. Con Apple esto ya no pasa, con el Apple Watch. El Apple Watch cambia solo. Apple Watch sabe si estás nadando a crawl o estás nadando a braza, o si estás nadando a espalda, o si estás nadando a mariposa. Entonces, claro, cuando empiezas con estas cosas en las que no tienes ni que tocar, dices, ostras, ¿cómo algo tan complejo aparentemente, ¿no? Como eso, que es que el propio reloj entienda qué estás haciendo, cómo no somos capaces nosotros de cosas relativamente sencillas, no somos capaces aún a día de hoy de llevarlas. Claro, cuando me llamaste, cuando empezamos a hablar con el tema de lo de la experiencia de cliente, digo, es que sé que me va a preguntar si creo que estamos avanzando. Y mi sensación es que no. Mi sensación es que no, porque sigo viendo colas en los gimnasios para darse de alta. No tienen sentido. No tienen sentido desde un punto de vista de lo que es la tecnología que hay hoy. Claro, y del trámite, ¿no? Es decir, eso es. El trámite debería ser relativamente sencillo. Oye, que yo tenga una duda y vaya allí y se la consulte en atención al cliente, es lógico. Claro, pero hoy en día que te puedes abrir una cuenta de banco con tu casa, te hacer una foto de tu DNI, una foto de la cara y firmas el contrato con el dedo, no, claro. Pues esto es a lo que voy. Entonces, tú, si te lo pones a pensar, dices, ¿hemos avanzado algo con respecto a la atención al cliente y con respecto a la experiencia del cliente? Mi sensación es que hemos avanzado poco. ¿En qué hemos avanzado? Bueno, pues hemos avanzado en que hemos empezado a ser un poco más finos con la atención de las personas a las personas. Y que nos hemos preocupado. En segmento, el boutique, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. el boutique dijo, oye, yo judo. Bueno, judo quizás no, porque judo es como más gimnasio. Boxeo, por nombrar uno de ellos. O spinning. Yo me dedico a esto y toda mi experiencia va a ser con esto y mi branding va a ser de spinning, esa especialización boutique, ¿no? Que se llama el concepto. Sí, sí. Que yo creo que sí como que nacieron digitales, ¿no? De alguna manera.
tiene más sentido porque son empresas de creación más nueva y tienen el chip, valga la redundancia, como más a flor de piel. Yo creo que ahí se ve un poco más, pero tampoco es que sea una cosa tan disruptiva. No, no, porque se encuentran con los mismos problemas que nos encontramos todos. En menor escala, pero tienen los mismos problemas. Los Eh, proveedores, ¿quieres decir? claro, los Mm, productores de ERP, te encuentras con los mismos problemas. Entonces, yo tengo, ahora entre los clientes que tengo, con el tema de la consultoría, claro, te das cuenta de que más o menos todos tienen problemas similares y el claro. primer quebradero de cabeza es el tema de la gestión de los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué RP escojo? Claro, empiezas a darte cuenta de que si escojo este RP, resulta que no tiene sistema de CRM. Si escojo este RP, resulta que no tiene Los un buen pagos, sistema. Claro, no exacto. tiene un buen sistema de pagos, no de pagos, sino de poder cobrar de diferentes maneras. Si Mm. escojo este, resulta que no me da los datos de la manera más clara posible, sino que Si tengo que escojo andar a este no puedo descargar. exportar, exacto. Eso es, Exacto. eso es. Entonces, ostras, dices, en serio, claro, y esta dificultad es la que luego te hace pues perder el tiempo, entre comillas, o invertir tiempo en cosas que no impactan de manera directa en tu cliente, que es en lo que te deberías de preocupar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a base de meterle horas, que es lo que hacen en muchos de estos centros, y porque muchos de ellos son en cierta manera autoempleo, excepto, bueno, ya franquicias y todo esto, Mm, pues bueno, pues entonces consiguen mejorar un poco esa atención al cliente, esa claro. atención más personal, ¿no? Pero se encuentran con los mismos problemas que los grandes. Y yo creo que el boutique como que renuncia a muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer mystery shopping y me meto en boutiques de entrenamiento y tal, voy probando cosas, es como con la parte tecnológica tú hazme la reserva, ya yo me encargo de lo demás. Cómo va a ser la experiencia en la clase, no sé cuánto y no sé qué. Algunos hacen las cosas bien y te mandan un recordatorio, cómo te fue, trae un amigo, puntúame y tal. Lo van haciendo un poco más así de CRM, pero poco más. O sea, no entren en casa y te mandan una rutina y no sé cuánto, no sé qué, sino que el boutique como que se especializa en, oye, quito todo este ruido y me centro en que tengas la mejor experiencia en la clase con unos entrenadores que son increíbles, que se saben tu nombre, bla, 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 bla. Pero como de la parte tecnológica queda un poquito ahí como a un lado, ¿no? No sé si esa es la sensación que tú tienes también. Sí, o que están usando la parte tecnológica que tiene que ver única y exclusivamente con redes sociales y poco más. Tampoco están haciendo grandes cosas. Sí que es verdad que en su momento aparecieron unos boutiques como lo que decías tú antes, ¿no? Con el tema de el Polar, el sistema de Polar, el Maizón y todo esto. Pero bueno, a día de hoy eh, poco existe en o sea, me refiero, poca novedad ya es esto, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y eh, además que todas estas cosas, tío, no sé si tú tienes la misma sensación, pero yo en una consultoría que estuve haciendo con Mysol, yo era como, tenía como tres tipos de clientes. El que lo ponía para diferenciarse y simplemente era un gadget que te regalaban y le daba igual si el cliente lo usaba, que le va bien, pero es mm, yo lo tengo para cobrar un poquito más una membresía y te lo regalo, ¿no? Un poco para subir el ticket el medio. rango de membresía. Luego otros que sí intentaban crear comunidad, pero no les funcionaba, subían, quitaban, ponían no sé cuánto. Y luego estaban unos que eran, bueno, la gente se devolvía si se olvidaba el Bison. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que ese gimnasio que son de uso extensivo, que son los rockstars, es porque desde el que limpia hasta de la entrada, sus comunicaciones, todo tiene que ver con la tecnología. Entonces, yo me acuerdo que estaba haciendo una entrevista con un técnico de uno de estos gimnasios que los metimos entre esta categoría y me contaba que una persona no se había llevado el Maison para una clase y entonces se le acercó y le dijo, oye, ¿por qué no trajiste el Maison? Porque es importante. No, es que se me olvidó y en realidad no es que los datos a mí me da un poco igual. No, es que los datos son para que yo pueda asesorarte a ti mejor. Te doy uno de tal. Claro, esos tienen el ADN de esa tecnología en específico, no porque sea Maison, puede ser cualquier otra.
pero es como que tienen tan claro que aquí este es su diferenciador. Entonces la pregunta que te hago es, ¿tienes la sensación de que quizás la tecnología, que puede ser mejorable obviamente, está de la mano de que la gente del gimnasio se lo crea y lo ponga y diga, mira, tienes que reservar por aquí, tienes con cuánto fallamos ahí? Evidentemente, o sea, es que claro, al final aquí es donde aparece no, esto que tú también conoces, que es, oye, vamos a empezar por cuál es nuestra propuesta de valor y esta propuesta de valor, oye, se la vamos a intentar llevar a todos nuestros trabajadores, a todos los empleados, ¿no? Al cliente interno que dicen Mm, algunos y de esa manera que se lo podamos llevar al cliente externo, o sea, a tu socio, a tu cliente de verdad. Eh, pero tienes que empezar por ahí. O sea, ¿esto tiene valor para mí? Si tiene valor para mí, pues por tanto, tengo que convencer a mis entrenadores, a mis trabajadores, a la gente de atención al cliente de que esto es importante. Y mira, y te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente bueno, ya llevo un tiempo, es el primer cliente con el que yo empecé a trabajar y tiene una particularidad y claro, y fíjate lo que te voy a decir, tiene una particularidad que es un gimnasio al uso normal, no es un centro boutique, porque yo principalmente estoy con centros de entrenamiento personal o small groups o boutiques, pero este es un gimnasio al uso y tiene la particularidad de que siguen haciendo los programas de entrenamiento a mano y en papel. ok. Y claro, y entonces, esto es, tú hablas con el dueño y dice, claro, no te lo dice con estas palabras, ¿no? Pero es su propuesta de valor, es lo que le hace diferente. ¿Por qué? Porque le meten una de horas y una de tiempo que luego podríamos entrar a valorar y a debatir si merece o no merece la pena, ¿vale? Y si lo pone en valor el cliente o no, que bajo mi perspectiva sí, porque lo vivo allí con ellos. Pero le meten una de horas a dedicarle tiempo a programar, planificar y hacer los entrenamientos de 500 clientes, que es una barbaridad. Entonces, esa es su propuesta. Si mi propuesta va en otra línea diferente, pues Claro. a nosotros nos pasó en Maiscauga, ¿no? Que era lo de Training Gym. Cuando nosotros comenzamos con Training Gym para el tema de los programas de entrenamiento en el gimnasio, en la sala de fitness, claro, ahí había que convencer a gente que veníamos, entre ellos yo, de hacer programas o como se decía antiguamente, rutinas a mano, a que de repente lo tenemos que hacer en una aplicación y que eso debería servir como una mejora en la atención al cliente. Y ahí tienes que convencer a todo el mundo. Claro. No solo al entrenador, tienes que convencer al entrenador, a la que está en recepción, que tiene que saber explicarlo, y luego tienes que convencer al cliente que va a venir y que de repente lo va a ver en una aplicación, en un teléfono o en una pantalla táctil en la sala de fitness, ¿no? Entonces, Es clave. Y ya si me apuras, Borja, y esto es una cosa que lo vi por ahí en un centro, ya no solamente con la tecnología, sino con cualquier cacharro que compre. Por ejemplo, yo qué sé, que tenemos la mancuerna esta Leico que gira sobre su propio eje, no sé cuánto. El cliente tiene que entender que por qué se puso esa mancuerna allí y el entrenador o el técnico de sala o quien sea que la va a usar tiene que saber venderlo y explicarle al socio el porqué de estas decisiones, porque al final te paga una cuota y quiere saber, por más que pase. Una idea que una vez salió por ahí es hacer el onboarding de la máquina. Entonces tú te haces un tour por el gimnasio, te apuntas, te voy a hacer el onboarding de la máquina, ven que te explico. Esto sirve para esto, esto sirve para lo otro, y esto no sé cuánto, esto te va a ayudar aquí, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo allá. Porque si no, te acuerdas lo de la pulserita, que si no entra, que si no te logueas y no sé cuánto, al final queda sí, en sí. nada, con lo cual todo el mundo tiene que estar ahí enchufado. ¿Y tú crees que los boutiques van, van a haber boutiques muy tecnológicos? ¿O crees tú que el boutique por definición se va a quedar más bien en la experiencia en entro de 6 a 7 y me olvido? Uf, difícil, ¿eh? Difícil pregunta. Es que te lo vuelvo a decir. Mira, mi experiencia, ¿eh? Mi experiencia y lo que yo me estoy encontrando es que la gran mayoría de centros pequeñitos o de... Claro, es que bueno, deberíamos comenzar por definir qué es exactamente ¿Qué es un boutique. boutique? Venga. Claro, claro, ¿qué es un boutique, no? Porque a mí ahora me da un poco de risa
ver que gente que hace entrenamientos grupales en grupos reducidos o entrenamientos personales ya se autodefine como boutique. Uf, uf. A mí el boutique va más allá. A mí el boutique Claro. creo que va envuelto principalmente en todo lo que tiene que ver con la experiencia de cliente. Principalmente. Claro. Dentro de esa experiencia de cliente tiene que entrar la tecnología y nos volveremos muy tecnológicos. Debe entrar. Debería entrar. ¿Va a haber centros boutique solo tecnológicos? Me cuesta verlo. Me cuesta verlo porque la experiencia de cliente depende mucho de las personas. De las personas, estoy totalmente de acuerdo. Depende mucho de las personas. Hay unos gimnasios se llaman... Perdón, Juan, y por eso, perdón, y termino, y porque me acaba de venir, y si no, de estas cosas que me quedan dentro, y ya te decía yo al principio que a veces tengo el problema de que soy no soy... políticamente adecuado, políticamente correcto. Entonces, por eso a mí me chirría mucho que se me hable de experiencia de clientes en gimnasios grandes, cuando hay 3 personas para atender una sala de 1000 metros cuadrados. Lo siento, no me pueden hablar de experiencia de cliente con esto. Lo siento, no. O sea, puede haber una parte del proceso en la que la experiencia de cliente pueda ser, pero lo importante, que es cuando estoy dentro, que es cuando estoy entrenando, ¿dónde está la experiencia de cliente? Si no hay personas que me atiendan, si no hay quien esté conmigo, si no se sabe mi nombre, si hay veces que entro en una sala y ni me dicen, ni me dan los buenos días. Juan, esto me ha pasado a mí viniendo de ser el director. Pero pasan los años, ya no me conocen y ya no me dan los buenos días ni las buenas tardes. Claro. Entonces, ostras, ¿cómo me pueden hablar de experiencia de cliente? Mira, escuchaba el otro día en el podcast de Nacho, de Nacho Perelloa, sí. que hizo con Fran Fragoso. Uh-huh. Y claro, Fran de esto sabe un poco y decía, hablaba de una cosa que para mí era la leche, que es que dice, es que el 95% de lo que mueve nuestro sector se mueve en grandes gimnasios. Entonces, si el 95% del sector se mueve en grandes superficies, en grandes instalaciones, en grandes gimnasios, ¿podemos realmente decir que en el fitness estamos haciendo bien la experiencia de cliente cuando ese 95% tiene muchas dificultades para atender bien? Cadenas low cost, grandes instalaciones, concesionales. Estamos hablando de esto. Y ahí es donde la tecnología debería ser el garante de no llego, no tengo suficientes manos, pero al menos a ese trocito voy a expandirlo un poquitico más para por lo menos preguntarte, oye, ¿tienes tiempo que no vienes? Juan, ¿cómo te fue en la maratón? Vi que te apuntaste allá. ¿Cómo te fue esa clase que hemos visto que es primera vez que probabas Body Attack? Yo que sé, el que sea. Feliz cumpleaños. Hay una promoción y como has visto que tú creemos que eres corredor, te puede interesar ese club del corredor. Todos esos automatismos son los que debería la tecnología, en teoría, en ayudarnos a conseguir más cosas, tal cual lo hace el buito de Duolingo o como lo hace Apple con sus mensajes personalizados. Pero debería. Yo insisto, yo creo que no es un tema tecnológico, no es un tema de sentarme a configurar un flujo de correos con diferentes casuísticas y diferentes cuestiones. Yo creo que es un tema más de proceso. Sí, quiero creerlo, porque si no me deprimiría. Creo que es más tema estratégico, de sentarse, cómo lo vamos a hacer, que es lo jodido realmente. Claro, pero es que ahí, y ahora, y por ese motivo ahora con el tema de la inteligencia artificial están apareciendo tantas formaciones de conviértete en un creador de flujos para instaurárselos a empresas. Y te pongo un ejemplo que para mí es totalmente determinante en nuestro sector, que es el tema de la atención de cuando solicitan información o cuando hay dudas. Ostras, a mí me parece increíble que a día de hoy, sobre todo los grandes, los potentes, y Juan, solamente es ponerte a verlo en internet y lanzar e intentarlo. Sí, tal cual. O sea, yo lo hago, yo claro, cómo lo hacen.
¿cómo puede ser que los grandes que tienen, son los que más recursos tienen, no tengan la posibilidad de que si yo tengo una duda, simplemente entrando a un GPT que me responda, porque tiene detrás toda la información, todo el reglamento de esos centros, que ya me responde automáticamente? No tengo que esperar a que alguien por WhatsApp me responda porque hay una persona detrás, o tengo que esperar a que alguien me coja el teléfono, o tengo que ir allí presencialmente simplemente para saber antes de qué día me tengo que dar de baja para que no me pases la cuota del siguiente mes. Claro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero yo creo que yo me mantengo optimista que yo creo que esto va a pegar un salto, un cambio. Los grandes lo harán más rápido que los pequeños, Seguro. o quizás al revés, como dicen, ¿no? Los monkeys y gorilas. El mono se come al gorila, no sé si. Porque de las innovaciones así más chulas que he visto, las veo en boutiques, no las veo en grandes centros. Yo qué sé, el otro día estaba trasteando uno, bueno, no sé si te lo mandé, creo que lo comenté por ahí en una conversación, que era en uno de un gimnasio, un boutique en Arabia Saudí, que tenía una web, que tenía una clase que era en hielo, y me llamó la atención, me metí en la web y salía un bot. Y ya, voy a hablar con él a ver. Me mandó un link, me di de alta, me puse una clase de prueba en Riyadh, o sea, yo estaba aquí en Sí, Barcelona, sí. y me llaman de una, me llamó alguien, no atendí porque más 90 y no sé cuándo me pareció raro, digo, no va a atender esto, pero ahí mismo me mandaron un WhatsApp con un vídeo de una persona, hola Juan, una IA, hola Juan, te intentamos llamar, pero no puedo, lo voy a haber hecho muy rápido, lo voy a haber un automatismo detrás, y atrás había un gimnasio que se iba moviendo. El gimnasio que estás viendo atrás es el gimnasio del cual pediste información, aprovecha y vele dando un vistazo para cuando venga, los lavados están, no sé cuánto. Y yo, hostia, pues, que insisto, uno lo ve y dice, coño, pero en realidad no es ciencia ficción para lo que haya hoy en día. Eso es. Lo que pasa es que no lo vemos en el fitness, pero este tipo de cosas estarán a caer en breve. Deberían, vaya. Deberían. El problema es cuántos recursos le queramos meter, cuánto tiempo le queramos meter y cuánto no nos despisten esas cosas que tenemos satélites alrededor y que de repente nos empiezan a despistar de nuestro día a día. A Ya. mí es algo que me pasa con los clientes, que es, hay veces que tienes que hacer así y decirle, para, tú céntrate en Claro. esto, que no te despiste esto otro, pero céntrate en esto. Ya. Y en grandes superficies o en gimnasios así más grandes pasa. Y probablemente los boutiques, como tú decías antes, como tienen el foco mucho más claro, pues esas satélites que hay alrededor Mm. no me hacen perder el tiempo. Y al final es tres cosas y tres cosas que hago muy bien. Y esas tres cosas, pues, Y repercuten nacen, directamente al claro. cliente. Y nacen digitales, creo yo. Empiezan ya Claro. con unas herramientas que no son las de siempre, empiezan a meterse con plataformas que quizás no son ni de fitness, pero les funcionan y no van con los mismos proveedores de siempre, sino que intentan como cambiar y cuidan mucho el personal también, porque no abramos la veda del personal y ni toda esta parte, porque eso sería otra cosa. Pero una nota positiva, Borja, hay buen fitness. No, o sea, desde que tú llevas muchos más años que yo en esta industria, pero desde que yo estoy, no, no paran de abrir conceptos, se reciclan conceptos, los grandes comen a los pequeños, nacen nuevos, no paran de haber boutiques. En Galicia hay un montón. Sí, sí. ¿Cómo ves el panorama? O sea, aún con todo esto, que parece que a los oyentes no somos negativos, al No, no, contrario, no, 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 no. somos constructivos porque nos apasiona. Claro, somos críticos en el sentido de que, y sobre todo porque, bueno, tú probablemente más que yo, somos muy tecnológicos y nos gustaría que se avanzase en esa línea. Pero sí que es verdad que somos, yo creo, y comparado ahora recientemente, bueno, tú lo sabes, yo estuve 6 meses trabajando en Rusia en los últimos 6 meses, desde junio hasta diciembre, por otra faceta profesional. Mm, Y, y claro, y allí me sorprendió, visitando así puntualmente algún gimnasio, porque allí no es fácil conseguir el tema de entrar, de que te vendan una entrada libre. No ok, es sencillo. No, por casuística del país, ¿vale? ok. Entonces, resulta que los que sí que pude visitar o ver, me sorprendió para mal
un poco la parte de atención al cliente. Y es como que nosotros en España esa parte la tenemos bastante bien. La tenemos bastante bien en el sentido de que somos atentos. Somos atentos y llevamos muchos años trabajando esto, ¿no? En el crecimiento de los boutiques, o bueno, llamémosle boutiques o llamémosle centros pequeños. Tú estuviste en el evento y yo les puse, yo empecé el evento, no sé si te acuerdas, explicándoles que a las 60, 70 personas que había allí, explicándoles que hace un año, en el 2024, yo había hecho el evento, había invitado a todos los que había contactado de centros de entrenamiento en Galicia, pequeños, boutiques, crossfits, etcétera, los había metido a todos, entrenamiento personal, había dejado de lado, digamos, a los gimnasios más clásicos o gimnasios grandes, concesionales, los Big One, Maiscauga, etcétera, los había dejado de lado. Y el primer año haciendo scrapping en Google, a través de las herramientas estas de scrapeo, a mí me habían salido en Galicia 160, creo que eran, 160, 170 centros, ¿vale? Un año después, en 2025, lo repito, y me salen 380. Más del doble, tío. Más del doble. Pero es que, Juan, estoy preparando lo de este año y es que de momento solo he scrapeado las ciudades grandes de Galicia, Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo, Ferrol, La Coruña, Santiago, y es que ya voy por encima de 500. Y aún me quedan ciudades que son importantes en Galicia, porque hay o ciudades o conglomerados de ciudad o de pueblos que son importantes en Galicia, ¿no? Y digo, ostras, ¿hasta dónde está creciendo esto, ¿no? Y entonces... Dime. Dale. No. Que entonces me llega la duda de, ostras, ¿esto tiene fin o dónde va a parar, ¿no? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Y ves un hilo conductor en lo que ofrecen? Sí. ¿Se parecen o son...? No, se parecen. Ellos todos se piensan que son diferentes y que cada uno es especial y único, como nuestros hijos, que pensamos que todos son únicos y especiales, pero la realidad es que todos se parecen muchísimo. Hay muy pocos, muy pocos, no conozco a todos, pero conozco un volumen importante, porque además, pues de la misma manera que lo haces tú, yo también lo hago, voy, los visito o mando mystery shoppers y tal, Claro. y son muy parecidos todos, muy parecidos por no decirte casi idénticos. ¿Va a haber un tercer encuentro entonces? Pues mira, me gustaría hacer un tercer encuentro, pero me gustaría hacerlo este año un poco diferente, que es una de las cosas que además que quería hablar con los que fuisteis participando como ponentes. Voy mostrando aquí la página del evento por si alguien... Sí, esa es la del evento del año pasado. El del año pasado, donde hubo todo, gestión financiera, que está aquí, aprendí un montón. Hubo innovación, estrategia de marketing, IA, por supuesto, fidelización, hablamos ahí... Con Juancho lo traje al podcast a raíz de este evento, de hecho, para hablar de personas, espectacular, sí, un fenómeno. Brutal estuvo este evento, yo lo recomiendo un montón porque la pasamos súper bien. Y yo creo que es encuentros que son necesarios porque no son encuentros de te voy a vender la moto, ¿me explico? Son más de, oye, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y ojalá haya una tercera edición. Pues mira, me gustaría hacer la tercera edición este año, pero diferente, en el sentido de, el primer año lo hice en Vigo, el segundo año lo hice en Santiago lo hago con el objetivo de que esté céntrico en Galicia, y al final Santiago le queda a 45 minutos, una hora a casi todo el mundo de cualquier parte de Galicia, y este año, viendo que aún así hay gente que tiene ciertas dificultades para ese día desplazarse, se me estaba ocurriendo, y el otro día lo hablaba ahí con un amiguete, la posibilidad de hacer como una especie de tour en el que hagamos una sesión un viernes por la tarde en Coruña, otro en Lugo, otro en Ourense, otra en Santiago, otra en Vigo, o sea, irnos... Pequeña... Sí, y en vez de hacer algo tan grande, en vez de hacer algo como lo que fue el año pasado, que al final con la tontería estuvimos allí todo el día, se nos alargó muchísimo, porque era imposible, porque ahora no recuerdo la cifra, pero éramos
no sé si fuimos 8, 10, 11 ponentes, entonces aquello se nos fue alargando y yo un momento Todo que el mundo allí... así, ya, ya. Sí, yo cortándola a todo el mundo porque es que, aparte, claro, y como te toca alguien como Juancho que se emociona y que de repente no para, pues imagínate. Entonces este año sí que me gustaría incluso de tal manera que eh, incluso que sea reducido, ¿sabes? Es decir, Mm, que haya la posibilidad de que la gente que venga realmente le saque un partido real de cara al día siguiente o a ese mismo día con su empresa. ¿Qué pasa? Que aquí entramos en el problema de que hay muchos que el tema de los datos, los números, la gestión no está procedimentada, etcétera, etcétera. Bueno, pues aunque no lo tengan procedimentado, que hay otros muchos que sí, o que no tengan los datos claros, que hay otros muchos que sí, pues intentar decirles cómo hacerlo y de qué manera hacerlo y que se puedan ir por lo menos con haber sacado algo para ellos. Me acuerdo que tú abriste la presentación, o sea, abriste la sesión y mostrabas un dato, no recuerdo el porcentaje, no me acuerdo bien, pero hacías la comparativa de cuántos gimnasios de los que estaban allí o de un muestreo todavía usaba Excel. Bueno, es que ¿Te, eso te fue... recuerdas? Y yo decía, madre de Dios, que no está mal, es decir, o sea, bueno, si te funciona bien, pero recurrencia, balance, o yo qué sé, todo lo que conlleva tener un sistema de facturación al menos. Claro, pero es que yo eso lo tengo, Juan, yo eso lo tengo muy claro porque fíjate, cuando yo voy a hacer o cuando me llaman o tengo una videollamada o alguien me pregunta y se interesa por el servicio y tal, claro, yo pues lanzas las primeras preguntas, ¿no? Que es, oye, cuéntame un poco de qué va tu negocio, cuéntame los números así gordos, cuántos clientes tienes, más o menos qué ticket medio tienes o cuál es tu cuota que más contratan, cuál es tu servicio que más contratan. No te saben responder, ¿eh? Hay muchos que tienen la duda y bueno, yo una de las primeras clientas que tuve directamente me dijeron, Borja, es que ese es el problema, no tenemos claro cuántos clientes tenemos. Era Claro, alucinante eso, ¿eh? Era alucinante. claro. Y Porque lo aquí llevan es a cuando... mano, ¿eh? Mira, aún hace un par de semanas haciendo un proceso de selección, que esta es otra cosa también en la que intento ayudar, que es dentro del proceso de apertura de un nuevo centro, ayudarles incluso también en lo que es el proceso de selección del personal, de los entrenadores. Haciendo un proceso de selección, uno de los entrenadores que vino, que trabaja en un centro de entrenamiento, pero que tenía la idea de cambiarse por cercanía y tal y cual, claro, este chico nos reconocía que en su centro llevaban la contabilidad toda a mano, en un papel. Claro. Que hacía 3 meses, me dijo, hace 3 meses hemos empezado con el Excel, un centro que tiene más de 350 clientes mensuales. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene 20 personas. Estamos hablando claro, pudiera ser cualquier gimnasio de cualquier franquicia a la que conocemos, 300, Claro, 400 socios. sí, pues imagínate. Entonces, yo siempre les digo un poco a ellos, ¿no? De broma, pero que lo pienso realmente, que es, sois unos entrenadores de la leche, Claro. por usar un término no demasiado fuera de Sí, tono, sí. sois unos Ajá. entrenadores de la leche, pero son unos gestores pésimos. Pero porque nadie nos ha formado en esto, Juan? Sí, no, no, y es que, claro, lo decimos como si fuera... tiene que haber un mix, es decir, zapatero a su zapato, ¿no? Si yo soy muy bueno en esto y no sé cuánto, debo reconocer que quizás la de las finanzas me tengo que buscar a alguien que me eche un cable. Y ahí entran servicios como de Accessfit, el tuyo, o te buscas un socio, o Eso te es. apoyas en alguien que te ayude a encontrar a alguien, yo qué sé, ¿no? Porque al final eso es lo que te va a hacer, como dice aquí, ¿no? Rentable. Porque Sí, puedes ser un profesor de la hostia, ¿no? Pero claro, si no tienes claro los cuatro indicadores que necesitas, y, te puedes y, hundir muy rápido. y fíjate, y incluso en ocasiones ya no estamos hablando de un tema de rentabilidad solamente, porque realmente la gran mayoría de estos centros son rentables, incluso, vamos a decir, con una gestión no optimizada al 100%, ¿vale? Son rentables. ¿Por qué? Porque requieren de una inversión relativamente pequeña, no tienen unos costes operativos muy grandes, entonces, bueno, suelen tener un ticket medio relativamente alto comparado con los gimnasios normales, entonces, bueno, rápidamente son rentables, desde un punto de vista operativo.
¿vale? ¿Qué sucede? Que el problema o la gran dificultad que tienen la gran mayoría de ellos, que es un poco también lo que yo le hablo las primeras veces, es la de que son esclavos pero total y absolutamente del negocio. Cuando tú les preguntas, ¿tú por qué montaste tu centro de entrenamiento? La gran mayoría te suele decir dos cosas. La primera es por el dinero, ¿no? Te suelen decir, mira, porque me di cuenta trabajando para otro que si lo hacía por mi cuenta iba a ganar más dinero. Venga. Y ahí es por donde la gran mayoría entran, siempre, o por donde la gran mayoría toma la decisión. Y la segunda que te suelen decir es porque quería tener más tiempo o ser yo el que decida sobre mi tiempo. Pero de repente entran en la dinámica y terminan siendo un esclavo total. Esclavos, pero incluso peor. O sea, Claro. o sea, yo tengo clientes que cuando empezamos a trabajar, 45 o 50 horas a la semana. Juan, presenciales, de entrenamiento. No. Claro, Y luego ya a no eso solamente... súmale lo que le tienes que comunicar a la asesoría, o si tienes que ir al banco a no sé qué, o si tienes que hacer cualquier cosa de organización de horarios, etcétera, etcétera, etcétera. No, la filtración del baño de no sé cuánto, que se te Eso rompió es. una máquina y el proveedor no te llegó, que se te fue la luz, yo qué sé. Claro, Toda la pues ahí es cantidad de donde cosas. empiezan los problemas. Claro, entonces cuando hablas con ellos y de repente empiezas a ver esas pequeñas fugas por las que dedican tanto tiempo, te das cuenta de que en este caso muchos de ellos la tecnología es un facilitador. Bueno, es que yo he conocido centros importantes o reconocidos aquí en Galicia porque fueron de los primeros en comenzar, que organizan semana a semana los entrenamientos de todos sus clientes para la siguiente semana. Es decir, entre el sábado y el domingo, whatsappean a todos sus clientes, y no te hablo de 50 ni de 100, te hablo de 200, 250, 300, los whatsappean para ponerles el horario. Y a partir de ahí le comunican al entrenador cuál va a ser su horario. Y esto en sábados y domingos de cara a la siguiente. Pero es que incluso he conocido centros, Juan, que lo hacen día a día, de hoy para mañana. Y de hoy para mañana le dicen al entrenador qué horario va a hacer y con quién lo va a hacer. Y entonces volvemos al principio de nuestra conversación. Eso es experiencia de cliente. Ya, no, ni de empleado. Claro, pero hablando de Ni de cliente interno empleado. y cliente externo, eso es Claro, experiencia de cliente. Eso, ¿en qué cabeza entra? Pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, pues está pasando. Entonces, claro, Buah, cuando a mí tío. me hablan de tecnología y de otras grandes cosas en estos centros, Claro, digo, bueno, es que lo que yo conozco, claro, si nos claro. vamos a lo mejor a cadenas ya franquiciadas o nos vamos a marcas ya reconocidas, entiendo, que Claro. no lo conozco, entiendo, ¿no? Que todo esto lo tiene un poquito más procedimentado, ¿no? Si nos vamos a un Rebel o cosas así, dices, bueno, Sí, claro. entiendo que lo tendrán un poco más procedimentado todo y más claro todo. Al menos todas las partes que son manuales y de logísticas y de reservo, abono, te penalizo si no reservo, o sea, todo este tipo de cosas que son como más Sí, de de la operativa cacharreo de la app, diaria, lo tienen. Ahora, no estoy seguro si más allá de eso no hay ciencia ficción. O sea, no, tampoco creas tú que yo qué sé, que es un servicio guante blanco, como pudiera ser el de un Marriott que te escribe qué tal te fue, no sé cuánto, eres un cliente VIP, vete a al bar y te doy un mojito porque eres tú, que sabemos que llegaste desde muy lejos. Esto no existe. Pero yo creo que el otro día hablaba con Perico de Pure Fitness, que él me decía uh-huh, que la sensación que ellos tienen es que ya hay como un entendimiento de que ahora que el fitness es retail. Como que mucha gente está entendiendo que el fitness tiene un componente retail en cuanto hablando de experiencia cliente, ¿no? Debo comportarme como si fuera un retailer o hostelería o hospitality y debo empezar a pensar en cómo voy a dar esas experiencias desde mis gafas de un retailer. Y muchos centros se están viendo en ese espejo y están diciendo, vale, ok, entonces, ¿qué necesito yo para empezar a comportarme como un retail y dejar de ser tanto gimnasio como todas estas cosas que hemos venido nombrando de hacer las colas para apuntarme, que no sé cuánto, que no me puedo dar de baja, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como funciona en las tiendas cómo funciona.
Es que, bueno, esto yo se lo decía mucho a mis compañeros de Maiscaba, ¿no? Jope, que deberíamos aprender mucho de lo que se hace en otros sectores y nos hemos quedado probablemente en algunos sectores, cuando los hemos ido a ver, nos hemos quedado en la superficie. Y hablando del retail, claro, pues del mundo hotelero que decías antes, nos hemos quedado en la superficie de ver que tú entras a un NH y todos huelen igual, ¿no? Y entonces hemos dicho, bueno, claro, esto del aroma marketing, vamos a traerlo. Claro, pero nos hemos quedado en la superficie, porque Yeah. hay mucho más detrás, ¿no? Eh, bueno, aún ahí atrás, no recuerdo quién lo decía, pero era así también así de los importantes del sector, decía, bueno, es que tenemos que pensar que somos relativamente jóvenes, ¿no? Como Sí. sector. Mm. Entonces, bueno, pues Sí. probablemente estamos ahora mismo en un proceso o llevamos unos años en un proceso de mejora, evidente, porque si yo me pongo a pensar tengo 43 años, pero yo empecé en los gimnasios con 18 a trabajar, 18, 19, y me pongo a pensar cómo eran en aquel momento y cómo son ahora, y Dios mío, es una Sin duda, barbaridad el sin cambio. duda, sin duda. Es una Sí, que no, barbaridad. no queremos sonar críticos, lo que pasa es que si sonamos, o sea, tú y yo, Borja, tenemos yo lo llamo una maldición, que yo, por ejemplo, yo el otro día fui a un hotel y en el hotel, al lado de la cama había una pequeña tablet. Entonces yo cogía una tablet, qué raro, a ver, lo toco, se enciende la luz, apaga la luz, pide no sé cuánto el menú, no sé cuánto, y decía, ¿y por qué esto no puede estar en el fitness? Yo lo primero que Claro, pienso, tengo la maldición de por qué no hemos pensado nosotros en hacer algo parecido, no sé en qué formato y tal, ¿no? Tenemos esa cuestión de unir puntos siempre y cómo podemos utilizar la industria. Y a veces nos ponemos muy pasionales porque vemos que a muchas cosas avanzan y en la industria no ha llegado. No quiero sonar pesimista, es que queremos que muchas cosas avancen en es mucho rango de mejora. claro, es que eso es lo que nos gustaría y luego eh, vemos que vamos lentos en algunas cosas y vamos lentos y los que hemos estado dentro, ¿no? O los que estamos dentro decimos, jope, pero ¿y por qué no somos capaces, ¿no? Y yo lo tengo claro, Juan, el por qué. Es porque el día a día nos come. Ya. El día a día nos come. Somos un sector muy complejo para esto, muy complejo. Y mira, y ahora que lo dices, que lo nombrabas antes a Juancho tiene esa frase de, oye, abrazar el caos. Y aún me la decía el otro día mi ex jefe, Franco Ortegoso, ¿no? Que están haciendo formación con él y decía, es que hay que acostumbrarse a abrazar el caos en este sector, porque es que vivimos en un sector en el que diariamente entran muchísimas personas, tenemos muchísimos empleados, sobre todo en los gimnasios grandes, y todas las personas generamos problemas. Entonces, claro, diariamente nos come el día a día. Y esto lo dice un amigo mío, que es que al final pierdes el foco y de repente Bueno, claro. empezamos a dispararla todo y no somos capaces de avanzar en lo prioritario. Y probablemente ahora lo prioritario, pues es lo que decías tú, ¿no? Incluso lo que el otro día lo hablabais en el podcast con los de Distrito, que es Mm. todo el proceso de cómo es ese proceso del cliente, que, que bueno, que te digo una cosa, no, yo he hecho el proceso del cliente de distrito, pero lo he hecho yo y lo han hecho otros compañeros, otros Claro. amigos. Y a mí me llamaron, Ujú. pero a mis amigos no, ¿eh? Claro. Y tú hablas con ellos y ellos tienen clarísimo cómo lo hacen y de qué manera lo hacen. Ostras, entonces, ¿en qué momento se rompe el proceso? Y ahí aparecemos las Claro. personas. Cagamos las personas los Claro. procesos. Claro. Porque ellos lo tienen claro, ¿eh? Y tienen claro Claro. cómo lo quieren, de qué manera lo quieren. Además lo han testado, lo han probado, han Claro. errado, lo han modificado. Y de repente, ostras, en La algo tan ejecución, sencillo, claro, la ejecución, claro, se rompe. claro, y ya te digo, Claro. a mí también es verdad que yo cubrí los datos con mi nombre y apellidos, y a lo mejor la persona que a mí me llama me conocía, porque me llamó una persona que me conocía. Entonces debió de ver Borja Ropero y debió decir, ostras, qué raro Claro, que le doy un Borja haya toque. cubierto, Claro. y me llamó, pero fue automático, ¿eh? Me llamó, no sé, debió de pasar media hora, pero yo tengo compañeros a los que hicieron el mismo Y, proceso y y no no los lo llamaron. llamaron. Claro. Es que ahí está, la ejecución es todo, ¿no? O sea, es que por eso todas esas cosas que yo soy un friki de los procesos de Disney y siempre me meto de cómo lo hacen y hay un montón de blogs donde hablan de eso y es que básicamente delegan 100% a la persona que sigue un proceso.
no al proceso que está ahí en una gaveta, que está muy bien, pero es la persona al final el que, o la que termina siendo el garante de que la experiencia del cliente sea Total. recordada, pero si no, Por eso volvemos a lo del principio. Tienes que convencerlos y tienen que estar todos ya, involucrados claro. y tienen que estar todos alineados con tus Que, valores o con que tu eso es idea, eso es lo difícil, que eso es lo eso más es lo, complejo. Eso es lo más eso es complejo. lo más La mayor dificultad que yo me encuentro con los centros pequeños es precisamente esta. Es que como nadie nos ha formado en gestión, nadie nos ha formado en cómo tratar a los trabajadores, porque esto se aprende a base de hostias, no, aquí de no, 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 hostias. sí, sí, no, total, total. Se De aprende a base de fallar eso. Claro, fallar y y hay gente equivocarte que tiene más cualidades o menos cualidades para la gestión de las personas, pero al final, como no consigas convencer, como no consigas tener a la gente alineada, ya puedes haber ideado el mejor proceso y el mejor Customer mapa. Journey, cualquier cosa. Claro, Sí, sí. o sea, da igual, Juan. Y yo ya lo Sí, pude haber puesto en mi pared como te sí, enseñé sí. aquel día, ¿no? Cuando fue el tema de Sí, 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 Meufit. sí. ¿Qué más da? Si luego va a haber alguien que por el camino no la ha convencido o ese día Oh, no le claro, es que apetecía y se lo ha cargado. esa es la magia. Y Y eso que es la te, mayor ya. dificultad. Y que te diga, no, pero es que aquí eso ya lo probamos y aquí esto no sirve. O aquí que así siempre se hace así. ¿No? Sí, Entonces, bueno, ¿qué más humano que eso? Al final. sí, 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 Tal, sí, tal sí, sí. cual. Oye, Borja, buenísima esta conversación. Yo, como siempre, cada vez que nos vemos, nos pudiéramos echar horas hablando de Seguro. todas estas cosas que nos apasionan mucho. Si alguien quiere contactarte, ¿dónde te busca? Yo ya, mientras estuvimos hablando hace un ratito, puse la web, pero ¿dónde te pueden pillar por si quieren asesoría o lo que Bueno, sea? desde la web, evidentemente, hay en www.asesfit.es. Tengo el contacto, número de teléfono y me pueden contactar o vía correo electrónico. Directamente en el mail, mi mail personal, Ujú. borja@asesfit.es. Ahí lo pongo en el Sí, título. o si no a través de Instagram. A través de Instagram Instagram, o Asesfit, LinkedIn. también me pueden contactar. O sea que, nada, eh, hay veces que en estas cosas siempre digo, ¿no? Tengo un amigo que siempre me dice que a veces soy un poco romántico con esto y de repente alguien me escribe y ya automáticamente ya le intento prestar un poco de ayuda o responder y él me dice, deberías cobrar eso. Y yo digo, ya, pero es que, hostia, a mí si alguien me pregunta, lo que me tira el cuerpo es, oye, Claro, pues como contigo ahora, ¿no? Oye, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a no sé qué, cómo lo haces, de qué manera lo haces, pues no sé qué. Y, o sea, yo normalmente a la gente le suelo responder en buen talante, no en el sentido de sí, pero primero pasa por caja. O sea, que quien quiera claro, consultar o preguntar, que yo aquí estoy abierto también a y escuchar y aprender. esa es la mejor venta, ¿eh? Al final, la que es genuina, la conversación genuina es la que realmente crea esa fidelización. Mira, Totalmente. yo con esto, Juan, he tenido la suerte de que no he tenido que hacer casi promoción, porque han sido clientes que le han hablado a otros clientes y ha Mm. sido el boca a boca, ¿sabes? Eh, y creo que va un poco en línea con eso. Bueno, porque si quieres otro día podríamos hablar del tema de la consultoría, por qué me metí en esto y cómo lo quise cambiar o cuál era mi idea, porque yo estaba un poco cansado de haber vivido consultorías en las que llegaban, te tiraban durante 3 o 4 días toda la mierda encima, te decían lo mal que lo hacías y se marchaban. Entonces, yo no me gustaba nada eso, ¿sabes? Y entonces, bueno, mi propuesta es Es, diferente, intento estar un año mínimo con la gente y de esa manera ir pudiendo hacer cosas. Y yo creo que eso qué es lo bueno, que tío. al final valoran, ¿no? Que les acompañes, que vean que además yo he estado ahí, porque también he estado del otro lado, Sin duda. y bueno, pues eso, que cualquier persona que me escribe yo normalmente, por lo Qué menos, bueno, mantener tío. una conversación entretenida. Mira, yo creo que, Borja, te voy a volver a invitar más adelante para que hablemos de otras cosas que se me ocurren que creo que podemos también ahí. Estaba pensando, voy tomando notas y escribo aquí un papel las ideas, porque después de las ideas siempre recojo el título Uh -huh. del episodio. Y creo que lo voy a poner optimismo digital. Pero que la gente lo vea y cuando entren y nos escuchen hablar, ¡guau! Que no hemos mejorado, no sé qué. Digo, pero bueno, estoy optimismo un poco. No, no, porque después se encadena en el por qué lo decimos. Creo que lo Y que voy eso a. no quita que seamos los dos unos frikis, ¿eh? Que yo aún No, no. yo estoy terminando el máster de inteligencia artificial todavía, ¿sabes? Que lo tengo ahí a medio terminar, porque Ya. precisamente me encanta y estoy convencido de que por ahí se pueden hacer muchas cosas que tengan que ver en el beneficio del cliente Total, total. y del empresario, del que tiene un negocio.
Totalmente. Totalmente, buenísimo. Pues nada, Borja, muchísimas gracias nuevamente A ti. por tu buen hacer en la industria y por tu disponibilidad de conectarnos y charlar un ratito. Y Nada, nada, muchas a ti, gracias, tío. Juan, un placer, la verdad, un Seguimos placer. en contacto y avísame lo de Access Fit y me acerco a alguno de los de Sí, sí, la, de bueno, yo iba a la... hablar con todos, iba a hablar con muchos de los ponentes del año pasado, precisamente, porque quería liaros a alguno, ¿sabes? Pues, Pero en vez de venir varios, que venga uno o dos que vengan a tal ciudad, otros dos a otra ciudad, e ir enfocando cada uno a una cosa diferente. buenísimo. Bueno, es un poco la idea, Pues luego nada, ya veré en qué queda. en qué queda? Pues nada, cuídate mucho, Borja, seguimos en contacto y nada, saludos. Venga, un Que saludo, vaya muy bien. Chao, 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 chao. chao. Adiós.